Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Este domingo especial, domingo en que la cristiandad celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seguiremos aprendiendo sobre lo que hemos venido mirando el último mes y medio acerca del fruto del Espíritu. Y nos quedan dos virtudes que mirar, la de hoy y la de la próxima semana. El texto de Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que son las dos últimas que estaremos mirando. No hay ley que condene estas dos cosas, o estas cosas en realidad. La humildad, que es lo que miraremos hoy, es una virtud impulsora en la vida de la comunidad cristiana. Es mediante la humildad que aprendemos a decidir o a estimar a otros más que a nosotros mismos. La humildad fomenta la armonía, la humildad fomenta el amor entre unos y otros en la iglesia. Lo contrario a humildad es el orgullo, que lo decían los versos anteriores al fruto del Espíritu, ¿no? Las personas orgullosas normalmente creen que son mejores que los demás. Cuando una persona demuestra tener humildad bíblica, es una persona que se alimenta realmente de la estima de Dios, de la estima de Dios, del amor de Dios. En su interior ha recibido de manera incondicional lo que Dios le ha dado. Y de esa manera entonces la humildad nos ayuda a aceptar de manera verdadera la identidad que cada uno de nosotros tiene en Cristo. La mejor manera de aprender algo es ver cómo se pone en práctica en la vida de una persona aquello que queremos aprender. Aprendemos a oír principios, pero aprendemos mejor al verlos practicados en una vida, en un modelo de un ideal. Observamos y podemos imitar las acciones con la intención de sentir y de aprender. ¿Y qué es mejor, como lo hemos hecho siempre, que enseñarnos acerca de la humildad, que la persona a la cual nosotros queremos imitar y parecernos apasionadamente y con amor, que es nuestro Señor Jesucristo? Así que vamos a ir a ver un texto del apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, que Pablo le escribe a los de Filipo, ¿no? Pidiéndole que practiquen básicamente esta virtud, este don que es la humildad. Así que vamos a leer Filipenses 2 y lo vamos a leer del verso 1 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Detrás de la humildad bíblica está el concepto, la idea clave de tener que decidir estimar a otros
más que a mí mismo, más que a nosotros mismos, ¿no? Lo primero que vemos en el texto bíblico que Pablo le dice a los filipenses, los versos primarios, ¿no? Que dicen que deben sentir, si sentimos algún estímulo en nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Si hay amor, si hay compañerismo en el espíritu, ¿verdad? Verso 3 dice que no hagan nada por egoísmo, nada por orgullo o por vanidad, más bien con humildad, consideren, dice Pablo, a los demás como superiores a ustedes mismos, a nosotros mismos. Cada uno debe velar, no solo por los propios intereses, sino que principalmente por los intereses de los demás. Entonces, entendiendo esta idea, nos podemos hacer una pregunta para desarrollar. ¿Qué significa estimar a los demás? ¿Qué significa valorar a otros más que a mí mismo? Y vamos a ver cómo el texto, ¿no?, nos da básicamente 6 pasos como ejemplo en la persona del Señor Jesucristo para valorar a otros antes que a mí. Y miramos en lo que nos dice el texto, ¿no? Ahí en Filipenses, básicamente del 2 al 11. Pablo usó a Jesús como ejemplo supremo de humildad y servicio. El apóstol nos anima y anima también a la audiencia, ¿no es cierto?, a humillarse, a vivir desinteresadamente. Los versos 2 al 4 nos dicen eso, ¿no? Pablo recuerda la reencarnación y la encarnación en Cristo Jesús. El ser humano supremo hizo el sacrificio supremo. Jesús mismo hizo el mayor sacrificio de todo, ¿no? Y dejó la gloria del cielo y la posición en que él tenía en el cielo, no solo para unirse a su creación, sino para adoptar la forma más baja de la creación. Y verdad, y dice el texto que no escatimó nada, sino que se rebajó para ser igual a nosotros, ¿no? Cuando Jesús hizo esto, pasó, o podríamos decir que descendió o se transformó, ¿no es cierto?, para llegar a ser un siervo, y pasó por 6 niveles al descender hacia nosotros. Mismas actitudes entonces que nosotros debemos imitar, nosotros para poder practicar la humildad y para poder considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, tenemos que saber transitar paso a paso por cada uno de estos niveles. Y miremos lo que hizo el Señor Jesucristo, este primer paso, este primer nivel que Él hace, ¿no? Y que lo dice el verso 6, dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús nuestro Señor Jesucristo dejó su forma divina, dice el texto, ¿no? Y de cierta manera nosotros también debemos dejar nuestro orgullo. A veces nos creemos semidioses o como dioses, ¿no? Llevamos ese semidios, esa soberbia dentro de nosotros, que generalmente es lo que hace que nosotros seamos desobedientes. Así que lo primero que debemos hacer, tal cual como lo muestra el texto, es que debemos dejar de lado el orgullo, la soberbia, ¿no? Y debemos quitarnos, como dice el texto, nuestra naturaleza pecaminosa, quitarnos nuestro orgullo, ¿verdad? Y considerarnos iguales o que los otros sean superiores a nosotros. Lo segundo que vemos en esto es en el verso 7, ¿no? Que dice que él se despojó de cualquier derecho. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Jesús, nuestro Señor, se despojó de cualquier derecho, ¿no? Se rebajó voluntariamente, tomando forma de siervo. Nosotros también podemos entregar nuestros derechos y decirle no al yo que tenemos ahí, ¿no? Y así podemos ser obedientes a Dios. Eso es la invitación, y eso también debemos aprender día a día, ¿no? A poder despojarnos de nuestros derechos y despojarnos de ese orgullo que a veces llevamos dentro, para poder ser obediente a la voluntad de nuestro Señor. El verso 7 también dice que Jesús, o que el Señor Jesucristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de algo tan obvio, que somos personas, somos seres humanos, seres frágiles y temporales. Necesitamos acordarnos siempre, todos los días tal vez, que solo somos eso, personas, hombres y mujeres débiles, que necesitamos de los demás. Necesitamos siempre recordar que somos personas y seres humanos y que necesitamos de los demás porque somos seres relacionales y necesitamos también de Dios. El cuarto paso, cuarto nivel que vemos
es porque dice acá en el mismo verso, dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo. Y debemos recordar que cuando salimos del agua, cuando hemos nacido de nuevo a través del bautismo y hemos entrado a una vida nueva, nuestra vida ha cambiado, ha sido transformada de ser pecadores, ¿no es cierto?, una vida nueva. Pero esa vida es una vida de siervo, una vida de servidores de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que ya no mando yo, no soy yo, ¿verdad?, quien tiene la autoridad, sino que es Dios quien es el amo y Señor de mi vida. Siervo es aquel que se somete, en este caso, a Dios y guarda su estatuto, y somos obedientes a su palabra, ¿no? El verso 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dice el texto que nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. De la misma manera nosotros debemos ser obedientes hasta la propia muerte, ¿no? Tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Debemos morir a ese yo, debemos morir a ese antiguo hombre que a veces, o mujer, que a veces aflora, ¿no? Y necesitamos, como dice Lucas, ¿verdad?, tomar la cruz y seguirlo. Y Lucas es insistente en eso. Él dice, cada día debemos morir. Lo primero que debemos hacer en la mañana, cada día, es morir nuevamente y ser obediente hasta la muerte. Y eso es una tarea diaria. El verso 8 dice que sufrió una muerte terrible. Y Dios a nosotros no nos pide ir a la cruz a que nos maten, pero sí nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como lo dice Pablo en Romanos, ¿no? A veces esto puede ser terrible para algunos de nosotros. Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es sufrir a veces, ¿no? A veces es sufrir una muerte terrible. Los evangelios nos relatan de manera clara la actitud humilde de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús cuando estuvo en medio de nosotros, ¿no? Pablo no estaba diciendo nada nuevo a los filipenses, ¿no? Solo podemos decir que lo que estaba haciendo él, estaba recordando cómo debían practicar tal vez la humildad y cómo debían ser en sus relaciones con los demás, entre la familia de fe y con el prójimo, y cómo debían ser delante de Dios. Así que recordemos algunos eventos más relevantes de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos su humildad. En todo el Evangelio vemos un ejemplo de él para que nosotros podamos imitarlo, ¿no? Sabemos en Mateo 21 que él fue sumiso a la gente, ¿no? Cuando él entra, hablábamos la semana en un devocional, él entra montado en un asno, en un pollino, en un burrito, ¿no? No entra como un gran rey, como un caballo, como todos esperaban, o a lo mejor como nosotros quisiéramos entrar en algún lugar, montado con cierto orgullo, ¿no es cierto? Él entra humildemente en un pollino. Juan 13 también nos recuerda que él fue sumiso a sus discípulos, ¿no? Juan 13 nos habla de esa maravillosa expresión de cómo debemos ser siervos unos a otros, ¿no? Lavando sus pies. Aunque era su Señor, dice el texto, él le lava los pies a cada uno de esos, nos recuerda Juan en el capítulo 13. También vemos en los evangelios cómo Jesús es humilde y es sumiso a su Padre, orando en el huerto. Él, recuérdense, en Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad sino que la tuya. ¿Qué más sumisión, qué más humildad, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios, humillándose, despojándose de su gloria para someterse, ¿no?, sujetarse a su Padre y pedirle esto, que no se haga su voluntad. También el Evangelio Mateo, ¿verdad?, por allá por el capítulo 26, capítulo 27, recuerden ustedes que Jesús aceptó la acusación de los detractores, de quienes lo llevaron a la cruz, y no abrió su boca. Recuerden ustedes, estaba en silencio. Él fue sumiso, fue humilde delante de sus enemigos y fue sumiso a sus enemigos. También acordémonos, Mateo 27:32, él fue sumiso a las necesidades de este mundo, ¿no? Murió una muerte que no merecía, él no merecía morir como pasó, a fin de que él muere a fin de que nosotros pudiéramos vivir una vida que nunca podríamos haber ganado. Nuestra vida cristiana no es por nuestros propios méritos, es por los méritos del Señor Jesucristo, que fue sumiso, ¿verdad? Humildemente, él se rebajó humildemente, como dice él, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, de hombre, de un servidor humilde, ¿no? Y esa es la invitación que nosotros debemos tener con la humildad, la humildad que necesitamos practicar, ¿no es cierto? Necesitamos despojarnos de nuestros derechos, necesitamos recordar siempre que somos hombres y mujeres, pecadores, ¿verdad? Necesitamos hacernos siervos, necesitamos tener una obediencia firme hasta la muerte en nuestro Señor Jesucristo. Debemos también recordar que debemos ser sacrificio vivo y santo, agradable para el Señor. Y por eso tenemos ese ejemplo del Señor Jesucristo que nos enseña a ser humilde con la gente, humilde con nuestros hermanos en la fe, humilde con Dios, humilde incluso con aquellos a cuales no queremos, ¿no es cierto? Y humilde ante las necesidades del mundo. Así que tenemos muy claro, hermanos, que no somos perfectos, tampoco somos humildes, pero sé que hemos realizado cada uno de nosotros un gran progreso en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo y que nos sentimos bendecidos por ello, ¿no? El Señor nos ha dado libertad de poder ser aún más humildes y de esa forma entonces poder ser mejores personas, mejores cristianos y tener un mejor tiempo para edificar a otros al tratar de ser como Jesús y mostrar humildad y estimar a otros por encima de nosotros. La libertad que tenemos en Cristo la tenemos para poder ser cada día más humildes, para poder practicar y para poder pulir esta virtud que nos cuenta el Espíritu Santo y que nos da el Espíritu Santo, perdón, y que nos cuenta en Gálatas Pablo, ¿no es cierto?, acerca del fruto del Espíritu Santo. Esta humildad está hecha para que nosotros podamos glorificar a nuestro Señor y también para que nosotros podamos estimar a otros más que a nosotros mismos, ¿no? Así que, hermanos, Jesús se humilló a sí mismo y a su debido tiempo, dice la palabra, que el Padre lo exaltó, dice Filipenses 2:15, más adelante va a decir, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, ¿verdad? Dios promete hacer lo mismo con nosotros. Santiago 4:10 dice, humíllense delante de Dios y Él los exaltará, como la alabanza, ¿no? Por eso, hermanos, si tenemos algún estímulo en nuestra comunión con Cristo, si tenemos algún consuelo en su amor, si tenemos compañerismo en el Espíritu, si nos queremos, si nos estimamos en la iglesia aquí en Providencia, no hagamos nada por egoísmo, por vanidad, más bien con humildad consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Practiquemos la humildad, que tenemos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Querido Padre nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, querido Señor. Ayúdanos, Señor, a llenarte de alegría, teniendo nosotros como hermanos un mismo parecer, un mismo amor, un solo alma, un solo pensamiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a no actuar y no hacer nada por egoísmo, por vanidad, Señor, sino que más bien ayúdanos a ser humildes, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a velar, no solo por lo que nos interesa a nosotros, sino que también ayúdanos a velar, Señor, por los intereses especialmente de los demás, Padre. Ayúdanos a tener la actitud, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo por naturaleza Dios, Padre, sabemos que Él no consideró y se hizo y se rebajó. Él no se aferró a su naturaleza divina, sino que se rebajó voluntariamente y tomó la naturaleza igual a la de nosotros de siervo, para hacerse semejante a nosotros, hombres y mujeres, Señor. Se manifestó como hombre y se humilló a sí mismo. Ayúdanos a humillarnos a nosotros mismos, Señor, para ser obediente a tu palabra. Por eso, Dios, sabemos que si lo hacemos cada día y cargamos nuestra cruz cada día somos humildes, tú nos exaltarás, Padre amado. Te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.